Perfecto. Vale. Iñaki, bienvenido al podcast de Blazecamp. Y bueno, y esto va a ser usado de diferentes maneras. Tú también lo puedes usar y quiero darte la bienvenida porque yo indagando de personas que hacen conceptos de biomecánica, me di cuenta que tú estás muy avanzado en tu proceso, no nada más en el proceso de entrenamiento, sino de fisioterapia y algún tipo de osteopatía. O sea, leyendo rapidito para que la gente sepa, cursado grado en osteopatía, certificado de profesionalidad de AFDAO 0210, Master en Rehabilitación y Performance, DNS, hiciste 2 niveles de Michael Boyle, que si no sabes el entrenamiento quién es Michael Boyle, tienes que conocer a Michael Boyle, él es uno de los líderes en entrenamiento, y Integrative Corrective Exercise Approach de Evan Nosar. Tienes Mike Robertson, que es uno de los partners de Bill Hartman, que es, bueno, uno de los líderes y se considera uno de los líderes en biomecánica. Y aquí yo veo FMS nivel 1 y 2, o sea, veo tantas certificaciones y tanto estudio que yo dije, no, Iñaki es un genio y además de eso lo hace en español también, que increíble. Gracias por estar con nosotros, Iñaki, el día de hoy. Un placer, un placer. Al final es un ¿Cómo? poco la búsqueda del camino, ¿no? Vas probando diferentes formaciones, la mayoría son sistemas cerrados, entonces llega un punto en el que te das cuenta de que hay preguntas que no te responden y vas Sí, tirando un poco del hilo hasta que te das cuenta de decir, ¿por qué no consigo solucionar esto aplicando este sistema? Hasta que poco a poco vas montando como una especie de puzzle, ¿no? Que sí, yo creo un poco como hemos llegado todos hasta este modelo de compresión-expansión o hasta el trabajo de Bill Hartman. increíble. O sea, yo cuando me volví entrenador, hace más o menos 10 años que estoy en esto, me decían y yo entendía que siempre, o sea, yo pensaba que era un solo modelo, porque el modelo que yo aprendí fue de la Academia Nacional de Medicina Deportiva. Y me dieron un modelo y ese modelo yo pensaba, esta es la luz, o sea, ya, esto es el Dios en entrenamiento es esto. Y no sabía que, bueno, otras certificaciones tienen otros modelos y hay no nada más una manera de resolver las cosas, hay diferentes maneras de resolver las cosas y a veces funcionan, a veces no. Y yo pensaba, bueno, ya me certifiqué, me las sé todas y empezaba a ver cómo los entrenamientos con los clientes, a veces 1 más 1 no eran 2 y no sabía por qué no me salía el 2. Entonces, poco a poco empecé a entrenar y empezar a abrir mi mente a eso. ¿Cómo fue tu empezar a indagar por más sistemas? ¿Cómo te diste tu cuenta? Yo tengo que seguir estudiando. Pues fíjate, yo en mis inicios, yo vengo del powerlifting y del culturismo natural, o sea, nada que ver con lo que trabajo ahora. Entonces Wow. era, pues nada, el peso muerto, el press banca y la sentadilla te ponen muy fuerte, tienes que hacer esto para conseguir desarrollar masa muscular, hasta que te vas dando cuenta que dices, si esto es tan bueno, ¿por qué la mayoría de gente no puede hacerlo en condiciones? ¿O por qué la gente que lleva haciendo un tiempo realmente tiene molestias bastante serias, ¿no? Con este sistema de entrenamiento, o sea, a mí me han comentado que es tan bueno. Ujú. Entonces empiezas a tirar del hilo y dices, bueno, vamos a ver por qué la gente no puede hacer una sentadilla, por qué no puede hacer un peso muerto, por qué a la mayoría de gente que hace press de banca le duelen los hombros. Y a partir de ahí empecé a contactar un poco con todo este mundo de la valoración y el ejercicio correctivo, ¿no? Entonces empiezas con FMS. FMS te das cuenta que, por ejemplo, un 2 en el test de Deep Squat te dice haz estos ejercicios, pero un 2 lo puede tener una persona con un problema de tobillo, con un problema de hombros. Y te dicen, no, no, estos ejercicios. Y digo, ya, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Entonces, poco a poco, al ir tirando de ese hilo, ¿no? Pues vas acabando en modelos que quizás están más cercanos hacia la rehabilitación, por así decirlo, que no lo que es el rendimiento puro, puro y duro. Y es un poco donde estoy ahora, todavía buscando un poco mi camino, ¿no? Exactamente. Cuando tú dijiste eso, me llegó al momento cuando yo estaba tratando de bajar en mi sentadilla. Yo vine del mundo de CrossFit y originalmente caí en ese mundo por accidente y me gustó mucho porque eran diferentes modalidades y era divertido el juego, pero yo me lesioné, me partí ¿cómo se llama? El menisco de la pierna izquierda jugando soccer. El campo estaba mojado, me deslicé. Bueno, yo iba a competir en CrossFit, me dañé la rodilla y le dije al coach a la semana y media que yo descansé, le dije al coach, coach, me duele la rodilla mucho cuando estoy abajo en la sentadilla. Y le dije lo que pasó y le dije que me sonó un crack en la rodilla y
el coach me dijo, de CrossFit me dijo, tranquilo, sigue entrenando, que eso se te quita. Así fue. O sea, y eso lo que hizo fue que me destrozó el menisco más de lo que debería. Y después cuando me hice las resonancias y me hice todo lo que tenía que hacerme, el doctor me dijo, mira, ya está en pedacitos, podemos limpiarlo y podemos dejarte con un poquito que te queda, o podemos dejarlo así y tú decides qué quieres. Y yo le dije, no, déjamelo así y yo déjame ver qué hago. Y ahí empecé a estudiar. Y cuando empezaba a bajar en el squat, no tenía la manera de bajar, no sé si los músculos en el área o la tensión se volvió muy fuerte y me decían, no tienes dorsiflexión y por eso, como no tienes dorsiflexión, no puedes bajar bien en tu squat. Tienes que estirarte más las pantorrillas, los músculos, el calf y el sóleo. Y yo decía, ok, y me lo estiraba todos los días, con bandas, sin bandas, o sea, todo tipo de estiramiento, y como que no llegaba. Lo que sentía después era, ahora estoy cansado en ese lado cuando corro, ahora estoy de alguna manera, no está pasando nada, y empecé a ver, ok, si estoy yendo de distal a proximal, porque eso es lo que te enseñan en ASM, en NASM, de yendo de distal a proximal o de proximal a distal para ver de dónde viene el problema, nunca podía como que llegar al punto de cuál es la respuesta, por qué y cuándo tengo que ir de proximal a distal, distal a proximal, por qué hay solo una opción o por qué solamente estirarlo, qué otros tejidos hay. Entonces, te pregunto a ti, cuando tú ves a alguien con algún problema en las articulaciones, por ejemplo, el codo o la mano, ¿tú empiezas con algún modelo así de distal a proximal o proximal a distal? ¿Cómo ves tú cuando ves algún tipo de problema en alguna articulación? Vale, yo al final, o sea, a la hora de valoración, yo utilizo quizá esa primera sesión más un enfoque desde la osteopatía. Entonces, yo sí que voy valorando articulación por articulación, por así decirlo. Porque al final, cuando vemos rigidez en una articulación, no siempre es una rigidez fisiológica, sino que también puede ser a nivel neurológico. Mm. Entonces, es lo que suele pasar, por ejemplo, con el tema del tobillo que comentabas. ¿Por qué la gente pierde dorsiflexión? Porque si tenemos el centro de gravedad desplazado hacia adelante, esa dorsiflexión va a estar limitada. Da igual que yo estire el gemelo o que haga tris de movilidad de tobillo o lo que sea. Entonces, el abordaje en ese caso no es tanto a nivel fisiológico, sino es retrasar ese centro de gravedad. Entonces, yo la primera valoración siempre la hago en camilla. Digamos, es más casi basada en terapia manual. Y una vez he conseguido quitar esas posibles interferencias que tenga, es cuando empiezo a utilizar los test del modelo o ya empiezo a trasladarlo, digamos, a tema de ejercicio. Pero no suelo empezar de distal a proximal o de proximal a distal. Sí que es cierto que, como ya sabrás, el esqueleto axial tiene un papel bastante más protagonista que el apendicular, es por donde generalmente pues, la programación de patrón respiratorio, todo lo que es el tema de stack, para mí es, digamos, un must a la hora de empezar a trabajar, es lo primero que hay que controlar. Pero si tengo que echarle mano a un tobillo o ampliar una rodilla, también se lo he hecho sin problema. Entonces tienes como que primero evaluar si es algo que hay una limitación si tú ves la postura de la persona y la persona está inclinada hacia adelante, estás diciendo que la gravedad ellos lo está llevando hacia que se inclinen para no caerse, ellos están manejando la gravedad de su cuerpo inclinados hacia adelante y eso los pone en una dorsiflexión, ¿no? Y, perdón, en una dorsiflexión, o sea, si este es el pie, entonces la persona se está cayendo hacia adelante. Eso es, sí. Y entonces cuando tú ves eso, ya automáticamente puedes empezar a ver como unos clues, algunas señas de que, ok, esta persona no es, puede que no sea muscularmente, sino neurológicamente, el cuerpo no está manejando bien y necesita relajarse al nivel del Eso tobillo. es. Sí, te permite hacerte como un esquema normal, un esquema mental sobre el que empezar a trabajar, ¿no? Que luego eso tomas nota, lo apuntas y luego es lo que tienes que confirmarlo con los test de camilla, porque al final Mm, el cuerpo en la visual te puede engañar mucho también. claro. Entonces, más o menos ya tienes una idea hecha y decir, vale, si el centro de gravedad está desplazado hacia adelante, ya sé que igual la forma de abordar ese tobillo, igual no es, por ejemplo, desde el tobillo, sino que me tengo que ir a retrasar el centro de gravedad en global, por así ¿Y decirlo. cómo le recomendarías tú a un entrenador que no tiene el estudio tuyo
de fisiología humana, de anatomía y tan extenso con las experiencias. Vamos a decir un entrenador que lleva 1, 2, 3 años entrenando y está empezando y no le ha funcionado con un cliente el poder ayudarlo a bajar más en el squat por la parte del tobillo y ya el estiramiento no le funciona. ¿Cómo lo empiezas tú a explicar lo que sería evaluar a la persona? Si tú le recomiendas aprender de la camilla. A ver, la camilla es más para mí un tema de confirmar lo que tú crees que está pasando. Y luego, Ujú, yo trabajo en un centro médico, entonces ujú, es diferente también a trabajar en un gimnasio comercial. claro. Es mucho más fácil tener acceso a camilla y que la gente vaya concienciada que lo vas a tumbar en una camilla. Yo siempre les digo que cada ejercicio es un test Ujú, y lo que tienen que entender es por qué está pasando las cosas. O sea, cuando tú le mandas a una persona un ejercicio, su cuerpo está intentando hacer algo y va a optar por la forma que tiene de poder hacerlo. ujú. Lo que tienes que saber es por qué. Y eso para mí empieza por conocer muy bien la anatomía, que yo creo que es por donde la gente va un poquito más floja, por así decirlo. Ujú. Tienes Al toda la final razón. trabajamos con el cuerpo y tenemos que conocer muy bien las piezas y cómo funcionan. Es como si un mecánico de coches no conociese las piezas que forman un motor. Tienes Entonces, toda la razón. en nuestro caso como entrenadores es igual. ¿Y cuál es el problema? Que a mí en su día me lo enseñaron igual, que al final aprendes esa anatomía basada en cadáveres, ¿no? Por así decirlo, que no se mueve igual que un organismo vivo. Entonces, claro, Ujú. estás intentando aplicar un modelo que realmente en personas vivas no funciona. Entonces, primero tienes que estar dispuesto a desaprender lo que ya sabes, por así decirlo, y luego a intentar aprender con unas miras mucho más amplias y darte cuenta que lo que te han explicado igual no era exactamente como te lo habían explicado. Que también es una situación un poco incómoda, porque es lo que comentabas, dices, joder, yo tenía un modelo que estaba muy bien basado, y dices, hostia, ahora resulta que tengo que volver a aprender todo, o resulta que no controlo tanto como yo pensaba. Y dices, pues bueno, No. pues bienvenido al club. Bienvenido al club de que no sabemos y una de las cosas que lo que estás diciendo me explotó en el cerebro fue cuando, por ejemplo, sí, el músculo se conecta con el tendón al hueso, pero también tiene una fascia que se amarra alrededor del hueso. Entonces, por ejemplo, sí, yo el lateral se conecta al brazo aquí abajo, pero se conecta por la parte de adentro del brazo. Entonces puede ser un rotador interno del brazo. Entonces, el lateral y la gente está pensando en jalar hacia atrás y entrenarlo y quizás hay otras maneras de poder estirarlo más en hipertrofia o usarlo de otra manera para poder estirar o buscar más movilidad, entender dónde se conecta y cómo se conecta las cosas. Hace poco tuvimos un caso de una lesión de un bíceps femoral en la pierna, pero ese bíceps femoral se amarra alrededor del frente de la rodilla también. O sea, la fascia puede empezar a dolerte la rodilla, pero puede que sea una lesión de otra parte del cuerpo. Y eso le pasa mucho a las personas que hacen track, por ejemplo, que tienen que poner mucha fuerza contra el piso corriendo y eso. Y uno como entrenador no sabe, uno dice dolor de rodilla. Claro. Yo me acuerdo que los entrenadores antes decían, si tienes dolor de rodillas no puedes hacer lunges. Y yo, ¿por qué? No me sabían decir, pero tienes toda la razón. El conocimiento de anatomía se ha perdido y es un concepto infinito porque tú lo escribiste en uno de tus posts que no todos los cuerpos son iguales. Entonces, estudiar la anatomía es algo básico, o sea, sabes que los carros tienen 4 ruedas, sabes que tiene un motor y una transmisión, sabes que tiene algunos filtros. Por lo menos empezar ahí sería bueno para tú como entrenador empezar a ayudar a las personas, ¿correcto? Sí, claro, y luego el problema que tenemos en el cuerpo es que es una estructura viva que además se va modificando. Claro, cuando a la gente le explicas que los huesos también se doblan y rotan y tienen los movimientos esos de twist y que claro, si yo tengo un músculo que inserta justo en el eje, pues igual ese músculo realiza una flexión, pero cuando el hueso se deforma también pasa a ser flexor y además rotador. Dices, entonces estás haciendo un ejercicio para un determinado músculo, pero igual resulta que ese músculo no tiene la función que tú piensas que tiene. Entonces ese ejercicio ya no es para ese músculo. Entonces eso al final es un tema complejo. Pasamos a montar un puzzle, por así decirlo, de 4 o 5 piezas a tener un puzzle con 20 piezas. Entonces eso a veces es más incómodo de No, manejar, porque dices, no sé lo que está pasando por dentro, pero esto no está funcionando. Entonces
al final, cuando tú intentas hacer algo y sale, no deja de ser un output que tú tienes, pero es que cuando no sale también es otro. El tema es que tienes Claro, que averiguar y plantearte a pensar por qué. Es decir, si yo estoy claro. haciendo esto para esto y no funciona, ¿por qué no está funcionando? O incluso por qué está funcionando. Porque eso al final te Ujú. da información y te acaba ayudando a establecer un proceso de pensamiento. Claro, y eso me ayudó mucho a empezar a entender conceptos, que eso es lo que más que todo vamos a hablar hoy. Me dio una información buena para poder basar el qué significa el resultado, que estoy buscando como estímulo. Una de las cosas que me ayudó mucho, yo creo que podemos hablar de dos cosas hoy para no expandir tanto sobre el tema de biomecánica. Una de las cosas es el modelo de compresión y expansión. Ese modelo de compresión y expansión, yo lo que entendí, y corrígeme por favor si estoy incorrecto, es que todo el cuerpo, cualquier movimiento, hace algún tipo de, como si fuese un globo. Tú aprietas en un lado, se expande el otro. Entonces, por ejemplo, si yo hago un bíceps y voy comprimiendo aquí en el bíceps, tengo que estar expandiendo aquí en el tríceps. Y estoy expandiendo no nada más el músculo, sino que con el bíceps también estoy empujando el hueso hacia atrás. Entonces quizás también me mueva el brazo o me doble el hueso. Y a lo mismo pasa al nivel de las costillas, al nivel de la cadera. Si yo bajo en una sentadilla, las caderas se tienen que cerrar y después vuelven a volver a abrir. Y dependiendo del movimiento, hay unas adaptaciones que algo se comprime y algo se expande. ¿Me puedes explicar un poco? Y piensa como que esto lo van a ver entrenadores que están empezando a entender este concepto. Explícamelo para ver si yo estoy correcto. ¿Eso es más o menos así? Sí, 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 es así, pero es que incluso, es más, eso nosotros lo vemos a nivel muscular, pero es que incluso pasa a nivel celular Mm, también. O sea, wow. cómo se desplaza. Al final el movimiento es un gradiente de volumen y de presión. Entonces Wow. es lo que comentabas del globo, ¿no? Si yo aprieto una esquina de un globo, esto se va a hinchar, por así decirlo. ¿Por qué? Porque Ujú, desplazo fluido y desplazo y genero un gradiente de volumen también. O sea, tengo que ujú. tener más volumen. Si yo tengo aquí musculatura que me está apretando, por mucho que yo apriete, en el líquido no se va a poder desplazar, entonces no voy a tener capacidad de generar movimiento. Correcto. Pero al final es lo que te comentaba, que eso lo vemos a nivel muscular porque es lo más fácil. Pues, por ejemplo, si yo flexiono o extiendo un codo, Ujú. pero es que incluso a nivel celular también pasa lo mismo, porque el elemento más abundante que tenemos en el cuerpo es agua. Entonces, al final, nosotros somos bolsas de fluido, por así decirlo. Por eso es que no podemos agarrarlo de un cadáver, la información anatomía, porque la información anatomía de cadáver no tiene fluido. Eso es lo que estabas diciendo. Eso es, sí. Entonces, si nosotros tenemos fluido, también cuando tú dices lo que dijiste ahorita, que si yo aprieto un músculo, puede ser que ese músculo mientras va apretando también va dando algún tipo de torque sobre las Eso es. articulaciones. Si yo aprieto el bíceps, estoy expandiendo atrás, pero también puedo estar modificando lo que sería el ángulo de la flexión de este hueso con el codo en relación. Y ahí tú has visto lesiones que suceden así, que mientras comprimen, como que pueden comprimir, pero mientras más lo tratan de hacer, empiezan a crear algún dolor por los torques que hay en las articulaciones. Al final, cuando sobrepasas la tolerancia funcional de un tejido es cuando cuando va a empezar a dar problemas. Mm, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces no es un tema solo de gestos repetitivos o de hacer un deporte o lo que sea, sino gente en su día a día, en sus mm. tareas habituales, para compensar igual déficit de movilidad a nivel proximal, empiezan a generar adaptaciones a nivel distal. Es cuando vemos, por ejemplo, un valgo de rodilla, un valgo de codo, un pie colapsado, etcétera. ¿Qué piensas tú sobre el valgo de rodilla cuando están haciendo una sentadilla? ¿Tú crees que eso es normal o crees que eso hay que arreglarlo? ¿Cómo tú ves Eh, cuando las rodillas se cierran en una sentadilla? vale, es diferente. Yo creo que ahí es importante hacer la diferencia entre lo que es un valgo de rodilla, donde al final tenemos un fémur que está en rotación interna y una tibia que va hacia afuera en rotación externa, Ujú, o una aproximación de la pierna entera, o sea, una rotación interna de fémur, una rotación interna de tibia y una pronación del pie, donde la rodilla se va hacia la línea media. Porque eso ya no ujú, es un valgo de rodilla, es una mecánica de producción de fuerza y eso es necesario de realizar en la fase media de una sentadilla. Si el valgo de rodilla o ese mal llamado valgo, que es la aproximación a la línea media, fuese lesivo, la halterofilia no existiría.
Porque todos los que hacen cargadas, o sea, prácticamente las rodillas van a la línea media. Pero si te fijas, el pie prona, la tibia rota internamente y el fémur también va internamente. Entonces es una mecánica de producción de fuerza. Para mí, el valgo de rodilla, el valgo como tal, o sea, lo que es un valgo bien llamado, de fémur en rotación interna y tibia rotación externa, sí es una mecánica a la que debemos prestar atención. Pero la otra es una mecánica de producción de fuerza natural, por así O sea, decirlo. hay esos dos lados. Uno puede ser, bueno, una persona tiene una adaptación por falta de fuerza que no lo está haciendo bien y no te preocupa mucho el valgo, pero sabes que hay otras cosas que están sucediendo para poder ayudar a esa persona a mejorar esa rotación interna del fémur y rotación externa de la tibia. Pero hay otra carretera que es la que tú dices de la persona que es un atleta y es normal porque está poniendo presión contra el piso y ahí estamos hablando de compresión, que las cosas se están comprimiendo para que él pueda extender hacia arriba, ¿correcto? La cosa es que vaya todo hacia la misma dirección. Si va todo hacia la Ajá, misma dirección, no pasa nada. Son mecánicas de producción de fuerza. Cuando ya tenemos ese es, twist en la rodilla, ahí es algo a lo que hay que prestar atención. Porque ya la integridad estructural se ve un poquito comprometida y el reparto de carga sobre la articulación no va a ser igual. O sea, a claro. mí, esto que está ahora de moda del cuerpo se adapta y nada, tú métele carga, que el cuerpo encontrará la forma de moverse, a mí es un modelo que no me gusta. Claro. Digo, al final el cuerpo está puesto para funcionar de determinada manera. Tenemos que intentar que funcione de la manera más aproximada posible a lo que serían unas mecánicas ideales, ¿no? Con Claro. todo lo que se supone. O sea, si tú ves a alguien que tiene ese problema, vamos a hablar no del atleta, sino de la persona que está empezando y tiene una rotación externa de lo que sería la tibia, rotación interna de lo que sería el fémur, tú solamente le dices a esa persona, bueno, obviamente que no tenga dolor, tú le dices a esa persona, vamos a entrenar y ponerte más fuerte y eso se va arreglando solo. Me tendré que encargar como entrenador de aplicar la selección de ejercicios adecuada que me permita trabajar ese patrón de movimiento, por así decirlo, que él tiene. Pero claro, también es importante que esa persona siga entrenando, porque a veces con este modelo malentendido hay gente que lo único que hace es poner a la gente a respirar y lo que Oh, consigues es desentrenarlos y tampoco es la idea. Entonces, es decir, vamos a adaptar los ejercicios a la capacidad de movimiento actual, pero vamos a seguir trabajando bajo carga, vamos a seguir intentando que ganes un poquito de fuerza en los rangos que tengas disponibles, pero vas a seguir entrenando. No vamos a trabajar solamente tumbados en el suelo, porque luego tu vida en el día a día la vas a hacer de pie. claro, Obviamente, cuanto más próximo a la rehabilitación estés, más van a tener que predominar ese tipo de trabajos más suaves, o los rolling, o esas respiraciones de lado, etcétera. Pero una persona que generalmente no tiene molestias y puede entrenar más o menos bien, una selección de ejercicios adecuada y ya está. O sea, no puedes entrenar a alguien sano como una persona lesionada, porque lo que vas a conseguir es desadaptarlo. eso tiene toda la razón, Iñaki. Esa es la misma manera que lo vemos nosotros cuando yo estoy entrenando a entrenadores a hacer esto. Les digo lo mismo, o sea, tienes que tener un balance entre el estímulo que le estás dando a la persona para que se adapte para lo que tú sabes que necesita y ellos tienen que poner de su parte para lo que sería el esfuerzo y la cantidad de tiempo que tienen para adaptarse, porque eso no es de un día al otro. Es como si yo me comiera una ensalada para bajar de peso. Dice, una ensalada no te va a bajar de peso. Es en la continuación en tu orden de balance nutricional que te puede ayudar a eso. Pero si yo voy después de la rodilla, vamos al pie. Cuando tú ves el pie colapsado, lo que se ve que normalmente, yo cuando estudié en ISM, era terrible que un pie estuviese colapsado y era lo peor del mundo. Y después con el tiempo entendí que es parte del sistema de compresión y expansión, que después podemos hablar de propulsión, pero en la parte de el pie tiene también su rotación externa y su rotación interna, una pronación del pie que se pone lo que le dicen el pie plano. Yo tengo un atleta ahorita que el izquierdo, es un entrenador también, el pie izquierdo de él se aplana más cuando hace pliométrico que el pie derecho. Y también tiene sus dolores de su lado izquierdo. Entonces, cuando tú ves ese colapso del pie y es una persona que está en forma y todo, ¿qué piensas tú del atleta que tiene el pie plano? ¿Tú lo ves eso como algo malo o como algo bueno? ¿Cómo lo ves tú? Mm, yo ahí te diría que depende, Ok, porque claro, igual esa persona necesita esas mecánicas para el deporte que él practica.
Ujú, Tú ten en cuenta, cuando tenemos un pie con mucho arco, ¿vale? Que es lo que vendría siendo esto, ujú. el tiempo de contacto con el suelo, entre que ese arco baja y se aplana, es muy largo. Ajá, Pues, en cambio, si yo tengo un pie plano, el tiempo de contacto con el suelo igual es esto, es mucho más rápido. claro. Entonces, tengo que tener en cuenta que lo que le puedo estar dando de una cosa, se lo estoy quitando de otra también. Mm, Entonces, es decir, ¿hasta qué punto me interesa darte o intentar levantar ese arco si tú, por ejemplo, lo que necesitas es generar fuerza muy rápido? Si no da problemas, yo no lo tocaría. Si empieza a haber molestias o si da problemas, entonces sí. Es decir, pero claro, tampoco voy a intentar de un pie que está así, intentar levantarlo aquí. Es decir, no, igual con esto es suficiente claro. para que él no deje de ser bueno en lo que hace, pero dejemos de tener sus tejidos tan estresados que empiecen a sobrepasar su umbral funcional y a dar dolor. Entonces Claro. es que depende. El problema es eso, ¿no? Que aquí tenemos que lidiar siempre con el depende. Esto es bueno o es malo. Y dices, ¿para qué? Bueno, ¿Para quién? ¿O cómo? sí, yo tengo un atleta que hacía hurdles en atletismo, Mm. hacía los 110 metros con obstáculos. Era uno de los mejores en los Estados Unidos en técnica y era excelente, pero tenía un espolón Ah, en el primer pie, porque cuando tú haces obstáculos y pasa el primer pie, cuando bajas, ese pie tiene una fuerza que está cayendo, pues tú no saltas en obstáculos, tú básicamente corres y levantas las piernas sobre los obstáculos, que es increíble, es un corredor de alta velocidad con obstáculos, o sea, tiene que tener mucha fuerza para mantener la velocidad moviendo a esa flexión, que se flexionan por completo el cuerpo y todo. Y cuando caen al piso, ya él le había básicamente la teoría que teníamos era que la cantidad de fuerza que él tenía en los ligamentos del pie ya le estaba creando un espolón, ya el hueso estaba jalándose, ¿no? mm, Y ahí hay un problema, porque ahí no había mm. nada que podíamos hacer, porque ya al nivel hueso tienes que hablar con un doctor que te pueda ayudar, porque en entrenamiento yo no te voy a poder ayudar. Te voy a tratar de buscar algún tipo de movilidad al pie, pero eso no es algo que podamos estirar o entrenar en el gimnasio mucho. Tienes toda la razón. A veces el entrenador quiere buscar de un pie plano a un pie doblado demasiado alto y eso no es la cantidad de grados que vas a conseguir. Y eso es lo que estás diciendo básicamente, ¿no? Sí, luego tener en cuenta eso, ¿no? Decir, vale, ¿qué le estoy dando y qué le estoy quitando? Porque igual si a esa persona le mejoro eso, le estoy haciendo peor en su deporte. Mm. Y luego también hay que tener en cuenta que muchas veces cuando estamos hablando de rendimiento, como en ese caso, el rendimiento no es salud, el rendimiento tiene un precio a pagar a medio y largo plazo, que eso hay que tener en cuenta también si compensa o no. Yep. Es tan importante lo que acabas de decir de que le estoy quitando. Les puedo estar quitando tantas cosas. Les puedo estar quitando movilidad al pie, le puedo estar quitando movilidad a la cadera si lo hago mal, o algún tipo quizás le estoy quitando tiempo que no tiene, le estoy quitando energía que no tiene que estar sacando. O sea, son tantas las cosas y eso es muy importante. Es algo que yo tengo que anotar aquí porque voy a tener eso muy consciente para poder explicar esa parte. ¿Qué le estoy quitando yo al atleta? Y Claro, entonces, tú ten en cuenta que, por ejemplo, ahora que hacemos mucho énfasis en el tema de ganancia de movimientos relativos, cuando yo quiero producir fuerza, cuanto más segmentos tenga que se muevan de manera separada, también tengo más puntos de fuga. Entonces voy a ser más ineficiente produciendo fuerza, porque la máxima producción de fuerza es mediante orientaciones. Entonces, claro, no todo es ganar movimientos relativos. Hay gente que le interesa estar más rígida. El tema es eso, llegar a ver el punto hasta donde eso da problemas o no. ¿y cómo haces tú con las personas que quieren estirarse mucho y se la pasan estirando? Bueno, antes de entrenamiento estiro dinámico, después del entrenamiento estiro estático. ¿Qué le dices tú a las personas sobre el estiramiento para ese tema que estás diciendo de máxima potencia o de ser libres a estar, poder tener movilidades? ¿Cómo va el estiramiento en tu modelo y lo que has aprendido? Vale, para mí los estiramientos estáticos no dejan de ser una forma de extraer el fluido de un tejido, por así decirlo. Cuando mantienes un estático durante mucho tiempo, lo que acabas dejando es un tejido que está en yielding, por así decirlo. Ok, Pero estás actuando a nivel de tejido, no vas a cambiar la posición articular. ok. Entonces, los músculos al final son muy tontos, los músculos solo saben contraerse, responden a la posición articular.
Entonces, el estiramiento te puede dar algo de, digamos, mejor sensación a corto plazo, pero no vas a conseguir, digamos, que ese músculo pierda esa tensión que tú estás notando, porque no estás prestando atención a cómo están posicionadas las articulaciones. O sea, el estiramiento no me va a ayudar a que yo estire más el músculo y que el músculo me dé más distancia mecánica, sino que lo que va es a estirar más que todo el músculo de una manera que lo que va es a regresar a su punto normal. En el momento sí que vas a notar que tienes más rango disponible, ¿Ok? pero eso no va a consolidar. Y luego Mm. también es importante tener en cuenta que tú notes un músculo tenso no significa que ese músculo haya que estirarlo. Es lo que pasa con los isquios en un anterior til, por ejemplo, ya están estirados. Entonces ahí, por ejemplo, no conviene igual estirarlos más de la cuenta. Los vas a notar rígidos, pero porque están así. No hace falta estirarlos más. Al contrario, los tienes que trabajar en concéntrico para que pierdan esa tensión, porque lo que están haciendo es intentar sujetar la pelvis para que no se vaya de golpe hacia adelante. Y vas a notar tensión en la cadera posterior. Entiendo. Algo que me enseñaron, básicamente, esto fue de los modelos de biomecánica, y tú dime si está incorrecto, el estiramiento, yo buscando movilidad y buscando poder tener mejor expansión cuando básicamente el yielding y dejar recibir la fuerza, poder bajar en un squat completo, me dijeron que el estiramiento en la parte de biomecánica está más correlacionado con el jalar los tejidos conectivos, la adaptación es a los tejidos conectivos, o sea, en vez de estar ayudando a soltar un músculo, estás jalando un músculo y eso tiene unos tejidos conectivos como tendones y ligamentos, que es lo que de verdad se están adaptando más al estiramiento. Entonces, eso es más o menos de esa manera. Ten en cuenta que muchas veces, cuando tú tienes un músculo totalmente orientado excéntricamente, el músculo no va a generar tensión. Entonces, Mm. cuando tú estiras y notas que hay tensión, es porque realmente no estás llegando a esos tejidos conectivos. Tienes el músculo que está aquí y lo que estás notando es esto. O Mm. sea, no estás llegando a ese tendón ni a ese rango de movimiento máximo, porque el músculo no permite. Oh, el músculo Entonces, quiere eso es, aguantarse. está concéntrico y un músculo que está totalmente concéntrico, tú le estás pidiendo que haga esto y te dice, no, porque yo estoy aquí. O Eso es lo sea, que pasa sí. cuando la gente estira el cuádriceps, por ejemplo. Y dices, hostia, es que me tira el cuádriceps un montón. Y dices, ya, porque como tienes el centro de gravedad desplazado hacia adelante, tienes los cuádriceps en concéntrico, lo estás intentando estirar y el cuádriceps está así. No puedes hacer esto. Wow. Entonces, todavía nos falta más entendimiento sobre la ciencia del estiramiento, ¿correcto? Sí, al final siempre tú te encuentras todas estas cosas cuando tú les evidencia o les estudios, siempre creemos que funciona o se supone que los mecanismos de acción son estos. Ahora, por Sí. ejemplo, el tema de estiramientos estáticos y tal, pues parece ser que la última evidencia dice que lo único que te hacen simplemente una modulación del sistema nervioso y te hacen mejor estirando. Que incluso el rango que ganas no es un rango realmente sobre el que tengas control. Entonces, te dan más flexibilidad, pero no te dan movilidad como tal. Porque en ese rango que Entiendo. ganas no tienes control. Entonces, habrá En- veces en los que eso puede hacer falta y habrá veces que no. es algo que yo hice en una clase que hice ayer, les expliqué, porque había un tema sobre, bueno, yo tengo que estirar, y yo dije, ok, está bien, yo no tengo nada en contra del atleta que se siente bien, que quiere estirarse, lo que tengo en contra es si cuando el atleta lo hace, cómo le va a ir en el entrenamiento. Si te va mal en el entrenamiento, hay que cambiar el estiramiento. Ahí es donde yo me meto y digo, no lo haga. Pero si el atleta le gusta, yo siempre le pregunto, ok, ¿hasta cuánto vas a estirar? ¿Cuál es tu modelo de estiramiento? Porque si no tiene uno, puede ser que yo te diga, mira, te pasaste. O el cuerpo te diga, te pasaste. Ahora no tenemos potencia, ahora no tenemos la misma fuerza, ahora ya me gastaste energía por gusto, no usamos la parte excéntrica de lo que sería resistida con pesa, ahora la concéntrica tampoco, entonces ahora estoy apretado por lo que dijiste, neurológicamente el músculo se puso como que en demasiado volumen y se puso como que, ok, ahora tengo que tener cuidado porque me van a romper, ¿no?
Sí, Entonces, muchas veces ese componente psicológico también es importante mantenerlo. Hay gente que dice, es que si no estiro, entreno peor. Y dices, bueno, pues estira un poco y ya está. Ya veré luego cómo hago para revertir lo que has hecho, ¿no? No, es que pues exactamente. me levanto por la mañana, estiro y joder, ya no me duele nada. Y dices, pues nada, bueno, sigue estirando un poco y ya está, tampoco pasa nada. También hay que jugar con eso muchas veces. O sea, no hay que ser muy radical con esas cosas. Y tampoco hay Sí, que descuidar el componente psicológico que a muchas personas les da eso. Que, no, es que claro. si no estiro, no entreno bien. Dices, vale, pues nada, 2 minutos y ya está. Apúrate, que estoy, apúrate. Ok, entonces la persona lo que está buscando con el estiramiento, volvemos al tema de compresión y expansión, es poder ayudar a algunas partes. Por ejemplo, me voy a estirar el tríceps porque cuando hago bíceps, cuando estoy aquí, estoy apretado aquí atrás. Entonces me voy a estirar el tríceps, me voy a estirar aquí atrás para poder tener más movilidad. Esa es la expansión bajo la compresión que estoy haciendo del bíceps. Por ejemplo, si yo hago un peso muerto y me voy hacia adelante, estoy comprimiendo la parte de adelante y estoy expandiendo las caderas y la parte de atrás. Esa es la razón por la cual normalmente las personas dicen quiero estirarme para no hacerme daño y tener más movilidad. ¿Cómo tú Normalmente, explicas? sí, normalmente estiran porque notan tensión. Ok, Claro, y están entonces lo que tienes buscando. que, sí, eso es Ajá. aliviar esa sensación. Pero Mm, claro, la tensión no deja de ser algo neurológico, por así decirlo. Entonces, muchas veces solamente con el estiramiento lo que se produce es una inhibición de esos mecanismos que le están diciendo a tu cerebro que el músculo está tenso, por eso te sientes mejor. Pero no estás cambiando nada, por así decirlo. o sea, estás bajándole el volumen a la referencia. En la referencia Eso es. neurológica hay algo que te está diciendo informativamente, estoy tenso. Tú le Sí, estás diciendo con el estiramiento a silencio porque igual no vamos a mover. sí, 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 Ok, básicamente eso. ok. ¿Y cómo tú explicas al atleta la parte de compresión y expansión? ¿Cómo hace el yielding y la expansión? Si alguien no se va a estirar y te dicen, Iñaki, o sea, enséñame cómo mejorar mi movilidad porque siento que no puedo bajar bien o no puedo tocarme los pies. ¿Qué empieza a pasar en tu cabeza cuando le empiezas a enseñar expansión en la parte posterior del cuerpo y compresión en la parte de adelante? A mí me gusta mucho el ejemplo del tirachines. ¿Ok? Es cuando un tejido yo quiero que esté en yielding, por así decirlo, yo le explico, ¿no? Le digo, si tú quieres tirar con un tirachinas, lo primero que tienes que hacer es coger y tirar la goma, Ujú. ¿vale? Cuanto más estires la goma, más fuerza vas a ser capaz de generar luego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tu goma no se puede estirar, pues con unos rotadores externos de cadera, un glúteo que está muy comprimido, yo estoy haciendo esto, digo, aquí, si yo suelto, aquí no voy a tirar muy fuerte. Pero si yo con esa musculatura yo soy capaz de hacer esto, aquí si suelto la goma, aquí sí voy a lanzar la china bastante fuerte. Ujú. Digo, eso es lo primero que tenemos que conseguir, que tu goma sea capaz de estirarse para que luego se contraiga mucho mejor. Siempre intento ponerles ejemplos muy gráficos, porque no me gusta hablar con tecnicismos con los clientes, porque te Claro. miran con caras muy raras. O sea, es como, ¿qué me estás contando? Digo, no, mira, esto es así. Digo, oye, ya está, los mecanismos que hay debajo de eso, esos me los quedo yo para mí, que son, yo soy el que los tiene que saber. Tú quédate con este ejemplo y ya está. Y una pregunta, vamos a decir, por ejemplo, lo llevamos a un punto específico. La persona que no puede hacer la sentadilla está abajo porque le dicen que no tiene la estiración del sóleo y el gastrocnemio en la pantorrilla. Le dicen, no tienes movilidad en la pantorrilla, no tienes dorsiflexión, tienes que estirar más. Y tú aplicas el modelo de compresión y expansión de qué manera durante eso. Vale, yo ahí, cuando hay esos casos, le suelo poner de ejemplo a Michael Jackson. Digo, todo el mundo conoce cuando se iba ahí hacia adelante el paso ese de baile que tiene. Digo, mira, para tu cerebro estás igual. Digo, entonces, ¿qué pasa? Tu parte posterior lo que está intentando es tirar de ti para que no te caigas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú normalmente cuando estás de pie deberías estar aquí en neutro, ¿no? Digo, entonces tú imagínate que aquí, para ir de aquí a aquí, tenemos 100 unidades de movilidad, ¿no? Si tú estás empezando aquí hacia adelante, digo, tú no estás en cero, tú empiezas en 25. Digo, con lo cual, a la hora de ir hacia adelante, te quedan 75. Si yo te llevo aquí hacia atrás, de aquí a aquí tenemos 100 disponibles. Por eso va a ir mejor la movilidad de tobillo. No Entonces tú porque empiezas, estires más o menos. exacto, en vez de Sí, estirarle la pantorrilla, tú buscas el cuerpo completo, lo llevas a neutro hacia atrás, eso es. y ahí es donde gana la diferencia de movilidad. O sea, en vez de estirarlo más hacia adelante la pantorrilla,
tú llevas el cuerpo completo hacia atrás para que la Mm. pantorrilla y el pie puedan hacer un doble con más Eso rango de es. movimiento. ¿Y Mm. cómo tú llevas a la persona hacia atrás? Ahí más o menos creo que es el modelo más o menos de propulsión. O sea, Mm. estás en propulsión tarde, estás más hacia adelante y Mm. propulsión más temprana, estás más hacia atrás, ¿correcto? Eso es. Eso es. Estaríamos, siempre que estamos de pie, tenemos sesgo hacia mid y hacia Ujú. rotación interna, porque al final para estar de pie tenemos que hacer fuerza hacia el suelo. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay gente que en mid tenemos el early mid, que sería un poquito así, el mid, por así decirlo, o el late mid, que sería aquí. Ujú. Entonces, ahí es donde entra ya que en función de cada arquetipo va a estar en una posición diferente, los anchos van a estar un poquito más hacia adelante, los estrechos van a estar un poquito más hacia atrás. Eso va a modificar mecánicas de suelo pélvico también, por eso va a haber algunos que son mejores en sentadilla y otros en bisagras. Ok, Entonces, el tema es intentar llevarle siempre a las fases de early para poder recapturar más movimientos relativos. ok, Entonces, sí, siempre es explícame. intentar echar hacia atrás. Perdona, sí. No, no, tranquilo. Explícame como si no supiera nada. ¿Cuál es primero que nada el early, el mid y el late? ¿Qué significa eso? Y también la parte de los estrechos y los anchos. ¿Qué Vale, es eso? vale, a ver. Early sería en la fase de la marcha, cuando nosotros empezamos a andar y hay una pierna que se pone por delante de la otra, Ajá. sería cuando contactamos con el talón, por así decirlo. O sea, nosotros pisamos aquí, estoy imaginando que sea un pie, y esto sería el suelo, yo piso aquí y el pie va bajando aquí. Entonces, ¿qué pasa? La tibia tiene este desplazamiento, va de negativo a neutro y a positivo. Claro. Entonces, cuando yo estoy en las fases de early, que tenemos rotación externa en early o rotación interna en early, aquí estoy absorbiendo carga, por así decirlo. Y en las fases de late estoy propulsando, ya. Ok, Entonces, entonces, eso sí, va relacionado con la posición del centro de gravedad en relación al punto de apoyo, por así decirlo. entonces si yo estoy en temprano, en propulsión Mm. temprana, estás diciendo que estoy en más flexión plantar y la tibia, Estarías, sí, eso es, ok, entonces el pie está más hacia debajo y la tibia está más hacia atrás. más hacia atrás, eso es. Ok, entonces, por ejemplo, si esta es la tibia y este es el pie, está Mm. así. Estamos en Eso es, ahí temprano. sería un early, sí. Si yo, porque no estoy poniendo una presión hacia abajo, sino un poquito hacia adelante para empezar a Mm. desacelerar el piso. Eso es. Ahí Y, el, empezarías a frenar para que luego la otra pierna pase hacia adelante. la pierna mía va haciendo esto, llego a Eso propulsión es. media Mm. y después cuando voy hacia adelante se levanta el pie, el talón del Eso es. pie y esa dorsiflexión en la parte tarda, ¿correcto? Eso es. ¿Tienes, ¿tienes alguna foto sobre eso o algo que Sí, podamos ver? la pongo. Sí, Ah, sí, cuando quiera. voy. A ver, un Y si segundito. quieres recalcar cualquier tipo de concepto que estabas hablando y tienes ahí información, nos ayudaría mucho poder ver esto Sí, mejor en visuales. sí, por eso. Además, tengo unas visuales que están bastante bien. A ver, Eso un sería bueno, segundo. Iñaki. Gracias por todo esto, porque de verdad es algo que nos cambia la vida como entrenadores. Y ahorita te voy a dar un caso para que más o menos veas qué es lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, para darte una idea, más o menos, hay el dolor de corredor de rodillas, o sea, la rodilla de corredor. Eh, no sé si tienes alguna experiencia sobre eso y puedes hablar sobre la rodilla de corredor mientras vas Mm. buscando o cuando consigas qué le pasa, Voy, sin porque nada. Mira, ya lo tengo aquí. A ver, ujú, quiero que comparta. ujú, Voy, a ver, espera, ¿dónde tranquilo. sale? A ver, aquí. Ahí serían las diferentes fases de la pisada, Ajá. que aquí sería Oh, early, claro. Aquí sí. sería el early mid, donde el arco plantar empieza un poquito a bajar, y aquí sería el mid puro, donde la tibia está vertical y el arco ya está, digamos, con un pie pronado. Ese es el pie Entonces, plano, ¿no? no, el pie, bueno, aquí empezaría a ser un pie plano. El pie plano es Empezaría. más, bueno, sí, el pie plano estaría más aquí, donde sería un late mid o una máxima propulsión, por así decirlo. Pie plano, lo Oh, que es un pie plano habitual, estaría aquí entre estos dos. claro. Wow.
Entonces, Ok, esto sería un ciclo de la marcha entero, por así decirlo, de lo que vemos en el pie, de cómo va hacia adelante. ok. Y entonces aquí en el early stance, ve para el Ujú. early, rapidito. Sí. Si yo agarro el early stance, normalmente hay personas que necesitan, yo las estoy tratando de llevar hacia temprano porque tienen Ujú. algunos dolores. Y hay un ejemplo de un corredor de rodilla que está viviendo y corriendo en tarde, ¿no? Ujú. No Vale. sé si ese es el problema de la rodilla de corredor, pero según la persona, el entrenador que la está entrenando me decía que no tiene mucha rotación interna y no puede llegar a pasar eso. Entonces yo le dije, levántale los talones. Pero Ujú. una cosa de levantar los talones era o con una o con un plato que se doblan los dedos de Vale. adelante o en Ujú. una rampa que mantiene los dedos Vale. rectos. Ujú. Yo tengo el concepto de que si estoy en una rampa, estoy en temprano, y si estoy en un plato y se doblan los dedos abajo, estoy en tarde. No sé, No, no tiene por qué ser exactamente así. Lo que cambia, mira, espera, voy a intentar buscarlo. sí, Cuando colocamos un disco en el talón, ajá, digamos que actuamos más a nivel de calcáneo. ok, Mientras que cuando trabajamos sobre la rampa, lo que hacemos es trabajar más sobre retrasar el centro de gravedad a nivel global. Mira, ah, a ver si lo encuentro. Mira, aquí está. porque Eso la sería, tibia sigue estando atrás del mira, eso sería el ejemplo. ujú. Ahí va, perdona. Aquí está la foto verde. Ah, sí, Cuando colocamos el disco, sí. realmente lo que haces es acercar el calcáneo al suelo. O sea, es el pie aquí, colocamos el disco aquí y esto lo que ayuda es a levantarlo. Mientras que Oh, cuando colocamos la rampa entera, lo que hacemos es ayudar a retrasar el centro de gravedad. Por eso el disco se suele utilizar más en pies que ya están muy en late, con mucho arco. Y oh, luego por eso le es un funciona. detalle, sí, es un detalle importante también. Hay veces que las cuñas son muy cortas y se quedan los dedos fuera de la cuña. Ah, Entonces, realmente lo que tú estás haciendo es esto y el dedo está un poquito así. Y aquí si tú intentas recapturar esa pronación, no vas a poder porque lo que estás generando es un mecanismo de Wildas, que es la foto esta de la izquierda. Entonces, al ujú. extender los dedos, la fascia plantar se monta y el pie se arquea. Por eso, siempre que se puede, es mejor utilizar cuñas completas que no cuñas cortas, donde los dedos están fuera. Y luego Ahora, si también, sí, dime, dime. antes de que siga, ese pie de arriba es Ujú. el de la rampa y el pie de abajo es el del plato, ¿correcto? O más o Aquí menos. estos, Sí. no, sería, aquí tendríamos un pie en late stance, ¿vale? Ajá. Por así decirlo. Y aquí sí, por eso sí que convendría meter el plato, porque lo que estamos buscando aquí es que este calcáneo haga esto, Claro, vaya hacia atrás. vaya, vaya ahí, eso es. Entonces, Entonces, esto sería en una rampa corta. Aquí eso, por ejemplo, no pasa, porque aquí el pie está apoyado entero. y Mira, no el sé pie si tengo puede alguna pronar. foto. Mira, eso pasaría aquí, por ejemplo, en esta. Ah, Es que es una rampa cortita ajá. y tengo los dedos un poco en extensión. Entonces esto me va a montar el arco plantar. Y luego otro aspecto que era lo que te quería comentar es que muchas veces hay que tener cuidado con cuánto elevamos los talones, porque elevar un poquito sí que me ayuda a recapturar esa primera fase, pero si elevo mucho, que sería por ejemplo esta imagen, aquí Ajá. me voy a late, porque aquí el peso no le estoy haciendo coger más el talón, le estoy haciendo ir hacia las puntas, me lo estoy llevando hacia adelante. Es Entonces, muchas veces más elevación no es mejor. claro. Y por eso es que la gente también se sienten mejor haciendo sentadillas cuando están en tarde, ¿no? Mm. Pueden bajar a veces más, pero en este caso, muchas personas tampoco. O sea, yo lo que estoy tratando de ver es si yo como entrenador voy a ayudar a una persona, voy a ayudar con una elevación de talón. Ujú. ¿Cuándo escojo la elevación de talón de rampa y cuándo escojo la elevación de talón en plato? ¿Qué piensas tú Vale. sobre eso? En disco sería cuando tenemos un pie que está en late. O sea, el típico El pie con pie. dedos en...
Sí, con dedos en garra, con mucho arco plantar, un pie muy rígido, porque lo que estamos intentando es recapturar el calcáneo. Y el pie con rampa, pues por así decirlo, para todo lo demás. En cuanto el pie es capaz de bajar un poquito, ahí yo pasaría a las rampas. Y siempre lo que te comentaba, rampas que cojan todo el pie, mejor que no que dejen los metas fuera. Ok. Entonces, como entrenador, yo podría ayudar a la persona mejor si puedo verla hacer unos lunges sin zapatos, por ejemplo. Yo puedo ver si están haciendo bien el movimiento del calcáneo y si están haciendo bien el movimiento de tarde o medio o temprano, cómo están haciendo todo eso. Eso me ayudaría a poder evaluar cuál de las dos debo hacer. Sí, o al ver la forma del pie también. Ok, Cómo está el dedo gordo, cómo están los dedos separados, cuánto arco tiene, cómo está la forma de atrás del tendón de Aquiles. ok. Entonces, Y sí, qué, la valoración va a ser lo que determina qué tipo de implemento usar. ok, entonces si tú ves el pie, que los dedos no se doblan mucho hacia arriba, no hacen mucha extensión, ahí es cuando tú usarías el plato. Sí, eso ya sabes, si los dedos no tienen extensión, ya sabes que la persona está muy desplazada hacia adelante. De Ok, hecho, hay un experimento que es muy fácil, es que tú te pones de pie e intentas levantar el dedo gordo del pie, y si tú te desplazas con tu centro de gravedad hacia adelante e intentas levantar el dedo del pie, no puedes. wow, ese no me lo sabía. Sí, pues está muy bien. Y no pierdes la extensión del dedo gordo. Es increíble. Ok, ya entendí entonces esto. Ahora, en propulsión, ¿tú tienes alguna manera de que podamos ver la propulsión del cuerpo entero y no nada más en el pie? Sí, tengo por ahí también. A ver, te la busqué. Porque ya estoy entendiendo que el cuerpo sería la tibia y el pie sería el pie, ¿no? O sea, en propulsión. Mm, Si yo quiero a alguien que haga propulsión temprana, voy a mantener la tibia antes de lo que sería el calcáneo, ¿no? Pero si voy a llevarlo a propulsión media, voy a ponerlo la tibia justa directa hacia abajo, en lo que serían los grados directos hacia el piso. Y si voy a ir sí, hacia tarde, eso, voy a poner la tibia hacia adelante, ¿no? sí, eso ahora busco, que tengo por aquí. Ujú, claro. Vale, aquí sería. Iñaki, gracias por todo esto. Esto es increíble. Yo sé que tú tienes como una escuela también, ¿no? Ujú. Sí, tengo una formación. Estas son algunas de las diapos que uso en el curso. Ah, se me ha ido, espera. Ah, tranquilo. No, perdona, sí, tenía la diapositiva. Es esta. Vale, ahí se ve. Eso sería un ciclo de... Pero es que no sé por qué. Lo Está bien, comparto así y me... lo vemos. Ah, perdón, lo he perdido. No, es que Ahí, no sé por qué al compartir me sale... Se me ha ido. tranquilo. Lo busqué. Eso es bueno porque nos ayuda mucho a poder ver todo esto. Es increíble. Esto que tienes, tú lo haces en videos también. ¿Cómo en vídeo? Espera, voy a O buscar. sea, ¿A las qué te clases, refieres? las clases las pueden hacer online, Sí, yo doy las clases las tenemos los viernes por la tarde. viernes por la tarde. Eso Sí, lo voy a decir. entonces tenemos un par de 2 horas y media son de clase. Mira, aquí se ve muy bien. A ver si me deja compartir ahora y no me hace cosas raras. Ahora, ahí Excelente. tenemos, ahí tenemos un ciclo de la marcha entero. Entonces aquí en Early, fíjate cómo la tibia estaría negativa respecto al pie y aquí la transmisión de fuerzas sí que va de distal a proximal. Ajá, Es cuando estamos absorbiendo fuerza. Y aquí dentro del mid se suele hacer dos subdivisiones, que serían lo del early mid o el late mid, pero realmente puede haber ajá, hasta tres, que serían estas de aquí abajo, que también van condicionadas con la posición de la tibia. claro. Aquí es en el mid es realmente cuando el pie se empieza a aplanar. O sea, venimos aquí, entramos a mid y luego ya volvemos a resupinar, por así decirlo. Ujú, Entonces, si te fijas, el centro de gravedad, cuando estamos hablando de early, en esta zona, hasta aquí, estaría por detrás del punto de apoyo, por así decirlo, sería el punto negro.
Cuando estamos en mid puro, estaría justo encima. Y cuando estamos en late ya pasa a estar por delante. Entonces, por Wow. eso se suele decir que las fases de early son de absorción de fuerza y las de late ya son de propulsión hacia adelante. Claro, y el pie se va arqueando más y más de temprano a tarde. No, no es que se vaya arqueando más. O sea, en temprano empezamos aquí, se va Ajá, aplanando, eso. alcanzamos el máximo aplanamiento, por así decirlo, y luego vuelve a arquearse. Pero es una supinación del pie que empieza el pie con un poco de arco, pero con los dedos rectos, ¿no? En la primera, en early, sí. O sea, el Ajá, pie, digamos que supina, prona y luego resupina en el ciclo de la marcha. Y exactamente. esto lo podemos aplicar al hemisferio inferior y tenemos la misma mecánica también en el hemisferio superior. Que Wow. sería como mecánicas de gateo de un bebé, que es como si el antebrazo fuese la tibia y la mano fuese el pie, también funcionan de la misma manera. Ok. Y si yo puedo, por ejemplo, aplicar esto a lo que serían los conceptos de cuando el atleta está haciendo un bear crawl, cuando está Eso caminando es. en cuatro, ¿eso se puede ayudar? ¿De qué manera ayuda a hacer eso en este caso? Para a la hora de recapturar los movimientos relativos que quieras conseguir. O luego tú ten en cuenta que si tú, por ejemplo, le pides un beer crawl a una persona y la mano no puede pronar, ¿vale? Si yo no puedo aplanar mi mano, la forma que yo voy a tener de conseguir de aplanar mi mano va a ser esta. Ujú. Entonces, fíjate dónde estoy pasando el movimiento de la mano. Que esto puede ser a la hora de hacer un beer crawl, puede ser a la hora de hacer unas flexiones o a la hora de trabajar en un ordenador con un ratón, ¿eh? Si yo no puedo hacer esto, tengo que hacer esto y me estoy fastidiando Wow. el hombro porque no tengo capacidad de pronar aquí la mano. Y capacidad de pronar puede venir de, esto es súper complicado para mí, pero si yo estoy, lo que hablamos al comienzo de distal a proximal y proximal a distal, Mm, lo que acabo de entender es que si estoy entre temprano y medio, estoy recibiendo las fuerzas del piso ujú, y como estoy recibiéndolas es de distal a proximal. Y cuando voy pasando eso al es. late mid, voy a Mm, proximal a distal para crear fuerza contra el piso y eso seguir es. adelante. Ujú. Entonces puede ser que una evaluación que pueden hacer los entrenadores es ver si cuando reciben la fuerza hay dolor o cuando crean la fuerza hay dolor. Eso también puede ser Sí, algo. eso también, incluso eso a nivel de tendones da muchas pistas también. Porque el Ok, trabajo, por ejemplo, con tendinopatías es diferente si el dolor se da en la fase excéntrica o la concéntrica. ok, eso es muy importante. Mm, Eso lo habla mucho Bill cuando hace su modelo de pliométrico, por ejemplo, que una cosa es recibir fuerza, otra cosa es crear fuerza, otra cosa es mm. recibir y crear, entonces la amortización entre el cambio, y la última sería recibir y crear constantemente rápido. Sí. Entonces, en Mm, ese caso me ha ayudado mucho a poder evaluar atletas cuando veo si están recibiendo la fuerza. Entonces, en este caso, el early del bebé es la mano que está adelante. Si la mano que está eso adelante es. le está doliendo, es como una idea o algún modelo que puedes ver si este está doliendo en Mm. temprano, es recibir la fuerza se está haciendo un problema, ¿no? Al final, tú ten en cuenta que el hecho de que tengamos movimiento intersegmental significa que tanto la absorción como la producción de fuerza tiene que seguir como las ondas que dice él, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo una onda que se tiene que propagar a través de 5 articulaciones y hay 2 que no van bien, el exceso de carga de trabajo la van a asumir las otras 3. Entonces ahí es wow. cuando empiezan a surgir los problemas. O sea, Siempre la musculatura que no trabaja nunca se va a quejar, o los tendones que no trabajan nunca se van a quejar. Los que se van a quejar son los que están trabajando de más, o bien porque tienen que producir de más o porque tienen que absorber de más. eso es muy importante porque muchos atletas y muchos entrenadores dicen lo mismo. Dicen, es que ahí no tengo fuerza, por eso me duele. Mm, Dice, quizás tienes mucha fuerza y mm, está trabajando demasiado y por eso te duele. mm. Sí, sí, sí. Eh, es importante aprender esa parte, especialmente cuando los atletas me hablan de que alguien le dijo que tiene que fortalecer el mango rotador, por ejemplo. Entonces, siempre es el mango rotador, hay que fortalecerlo. Y llega un Es punto que como que, bueno, la pero solución siempre es la misma, siempre, no tienes que fortalecer, por eso duele, y dices, hostia, o no, es que igual lo estás utilizando demasiado y precisamente lo que tienes que hacer es quitarle carga. sí, o sea, es como que las únicas dos maneras, te estiraste o Sí. te fortaleciste, o sea, no veo
el modelo de otras cosas, porque ese era el problema, este es el problema más grande, Iñaki, que está pasando en la industria, que no hay suficientes herramientas como lo que estás hablando para darnos a entrenadores el concepto de, mira, tú como entrenador trabajas muy cerca al rango de lesiones. Y el que trabaja las lesiones, el terapista físico aquí en Estados Unidos, trabaja muy lejos del entrenamiento, pero todavía muy cerca. Entonces, el terapista físico es muy aburrido aquí, porque tiene un solo modelo. Agarra una liga y mueve y fortalece y estabiliza. Y cuando yo estoy viendo al atleta entrenando, no le veo inestabilidad, o sea, no lo veo que se está cayendo, ni se le están yendo los músculos que se apagaron, y tampoco estoy viendo que son débiles. Entonces, no entendía la correlación entre las dos cosas y cómo podíamos ayudarnos el uno al otro. Entonces, ahora el entrenador está tratando de ser un poco más como terapista también, pero está dándose cuenta que esos modelos no nos están ayudando y dando las respuestas. Entonces, han habido esas dos partes como que integrándose y yo le digo a los entrenadores, traten de no convertirse en terapistas, porque hay un punto que necesitamos saber, hasta aquí llegué, yo ya no estoy entrenando y eso no lo debería hacer. Eso es más o menos algo que tú has visto alrededor mundial. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pero es que el tema es que al final hay fases de trabajo que tenemos que compartir. Ujú. Pero Exacto. tenemos que compartirlas. Nosotros que estamos un poco ahí en el medio, tienes que hablar con el, digamos, el fisioterapeuta, ese sería, pero es que también tienes que hablar con el entrenador de rendimiento. Ujú. Y tenemos que tener un lenguaje común. Y es importante que hablemos entre Es, nosotros y nos entendamos. Es decir, tú tienes que hacer tu parte, yo voy a hacer la mía, pero nos tenemos que escuchar. es Porque yo increíble. igual te puedo decir a ti que me interesa que me quites tensión a cierta musculatura porque está pasando esto, pero tenemos que ser capaces de hablar los dos el mismo idioma y de tener un modelo más o menos parecido. Porque volvemos a lo de antes. ¿Cuándo surgen los problemas? Cuando no entiendes cómo funcionan las cosas. Claro, Cuanto más capacidad de comprensión tienes, más capacidad tienes también de entenderte con otras profesionales, con otros profesionales que además trabajan con el cuerpo también. Pero claro. tenemos que tener el mismo idioma, y eso es importante. Y tenemos que hablar mucho más de lo que hablamos entre profesionales. Exactamente. Bueno, no te quiero quitar más tiempo, Iñaki. Yo sé que ya nos pasamos la hora y te quiero dar las gracias porque definitivamente esto me ha abierto los ojos en muchas cosas que tengo que volver a estudiar y volver a aplicar en mi mente. Pero quisiera, bueno, de aquí en adelante quizás hacemos 2 o 3 clases más para que podamos seguir entendiendo. Te doy muchas gracias por tu tiempo. ¿Hay algo? Dinos un poco sobre dónde pueden conseguir la escuela que tú haces y cómo funciona. Vale, pues yo sobre todo muevo todo a través de mi Instagram, de mi perfil. Es arroba Inaki Posadas. Entonces ahí, bueno, por redes suelo publicar cuando saco convocatorias y así. Entonces, nada, pues es una formación de 16 semanas y las clases eso, tenemos los viernes por la tarde. Y ahí es donde Ok, explico un poquito, pues eso, no es, por así decirlo, puramente el modelo de compresión-expansión, sino que son cosas que yo he ido viendo pues, a lo largo de mi carrera profesional o complementos que yo meto también. Pues, siempre sí que es cierto que la base es el modelo de Bill. Pero al final yo vamos, bueno, no le agradeceré a Bill en toda la vida que tengo el hecho de que me diese a conocer este modelo, porque lo utilizo muchísimo. Pero bueno, también creo que tienen cabidas otro tipo de abordajes dentro del manejo del cuerpo. no, y hay que tenerse más conversaciones como esta en español porque todavía estamos muy atrasados en el negocio. O sea, cuando yo veo muchos entrenadores de Sudamérica, de Centroamérica y aquí en Estados Unidos que están haciendo los modelos que ya hemos visto que no funcionan mucho y todavía están como una información que ya llevamos décadas, que ya salimos de esa información y tenemos cosas nuevas que se han creado, que funcionan muy bien. Yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a conversar sobre, ok, ya salieron los carros eléctricos, vamos a dejar de trabajar en esos carros porque ahora vienen los carros eléctricos. O sea, es la nueva tecnología, lo que más entendemos. Y gracias por ese tiempo, Iñaki. Yo voy a poner en el link de aquí, de video de YouTube y en Instagram, en clips, voy a Vale. poner siempre tu Instagram y voy a poner un link de la clase. Ahorita te la pido todo, pero excelente Vale. trabajo, Iñaki. Pues Estamos nada, un hablando. placer. Un placer. Muchísimas gracias por haberme invitado a tu podcast. Y nada, cuando quieras, repetimos. Sí, sí, porque tienes toda la razón. Hay tantos temas en la biomecánica que no es nada más compresión, expansión y propulsión, pero esto empezamos aquí.
Vale, un placer, Muchas Gerardo. gracias, Jackie. Buen Vale, día. hasta luego. Bye. Igual.